Sí, vamos a ver, porque quisiera terminar de una vez todo lo que hoy se planificó. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Buenas. Hoy damos inicio a una nueva sesión. Damos las gracias a Dios porque nos ha permitido este espacio, porque ha sido bueno con nosotros, por permitirnos vivir, dar su gracia para con cada uno de nosotros, de tenernos aquí con salud y bienestar. Am, Rápidamente vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Vimos cómo la Biblia está por encima de cualquier eh, dicha revelación que pueda tener algún ser humano, que la palabra de Dios está revelada, tanto la especial como la general, en las escrituras, lo que dejó sentado Dios allí. Y repasamos también cómo Dios usó personas falibles para escribir cosas infalibles. Nos adentramos en algunos conceptos bastante controversiales o difíciles de entender para el cristiano común, este, como por ejemplo, cómo Dios usó estas personas, profetas, apóstoles, y cómo creer en esa palabra que fue a través de hombres que erran, que yerran, que pecan. Y pues vimos cómo hay cuatro pruebas que se le hace a ese tipo de personas, como por ejemplo el llamado, que, y venía acompañado de algunas pruebas como los milagros, que eran señales precisamente diseñadas por Dios para los incrédulos, para confirmar lo que este profeta o apóstol venía diciendo que era de parte de Dios. Luego tenemos una tercera prueba que es el cumplimiento, y si esta persona pasaba, o este profeta o apóstol pasaba las tres primeras pruebas y se cumplía lo que decía, hacía milagros, entonces la última prueba, que era el filtro, eh, eran los frutos, es decir, la obediencia y la comprobación de su doctrina. ¿Vale? Eh, en la clase pasada también vimos un ejemplo de cómo Martín Lutero llevó al extremo y este estándar de cómo la Biblia es la autoridad, y vimos un poco acerca de su vida, de la Dieter Worms, de lo que pasó en ese concilio, de cómo Lutero defendió con una actitud protestante ante todos los principales de su época, y dijo la dichosa frase, la frase célebre: a menos que se me convenza por medio de la escritura, no voy a retractarme. Y bueno, pusimos eso como ejemplo para nosotros hoy en día. Hoy vamos a ver, voy a pasar de una vez a entrar en materia. ¿Por qué? Porque hoy hay bastante tela que cortar. Hoy vamos a ver la suficiencia de las escrituras. ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, básicamente lo que vamos a tratar hoy es cómo la Biblia es suficiente para nosotros, para el diario vivir. Y a manera de introducción, eh, quiero darles un breve, digamos, bosquejo de la problemática que enfrentamos hoy en día acerca de cómo el mundo ha adoptado, bueno, el mundo no solamente, sino también dentro de la iglesia, los cristianos han adoptado e infiltrado doctrinas que fusionan de alguna manera prácticas, filosofías, y que hacen, o sea, como que hacen como el complemento de la escritura, cuando en la palabra, y lo vamos a demostrar ahorita con base, con fundamentos, en la palabra tenemos todo lo que necesitamos para nuestro diario vivir, espiritualmente hablando, ¿no?
Entonces, si hay algo que el pueblo de Dios ha necesitado hacer en cada periodo de la historia, es confiar en Dios y su palabra solamente. Tenemos el caso de Adán y Eva, que no lo hicieron y terminaron hundiendo la creación en pecado. Aarón, el hermano de Moisés, no lo hizo y terminó construyendo un becerro de oro. Los jueces de Israel no lo hicieron y terminaron en todo tipo de iniquidad. David tampoco lo hizo cuando hizo el censo de Israel. Los reyes, los príncipes, los sacerdotes y los ancianos de Israel no lo hicieron y trajeron todo tipo de consecuencias sobre el pueblo. Los discípulos no lo hicieron al principio cuando no creyeron en la resurrección anunciada por Cristo 3 veces. Y Tomás no le creyó aún después de que esta ocurrió. En la actualidad, muchos hijos de Dios confían en sus finanzas, habilidades, la ciencia, la sociología, la psicología, antes que la palabra de Dios. Dígame si eso no es cierto. Necesitamos ver un grupo hoy en día comprometido con la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa, comprometido con la suficiencia de las escrituras, con que la palabra es suficiente. Pero para ello necesitamos un claro entendimiento de lo que significa dicha suficiencia, de lo que vamos a estudiar hoy. Tradicionalmente, los teólogos han hecho como un estudio y han determinado que la Biblia tiene atributos de la misma manera que Dios tiene atributos. Y los 4 atributos que, digamos, de una forma clásica han plasmado, tenemos unos 4 por lo menos. Primero, claridad, lo cual implica que el camino de salvación es suficientemente explícito en la revelación de Dios para el hombre. O sea, que está claro cómo Dios se ha revelado al hombre. Autoridad, que fue lo que vimos en la clase pasada. La palabra de Dios es la última autoridad en cada una de las áreas donde la Biblia habla. Necesidad, lo cual implica que necesitamos la Biblia para ser salvos, crecer en santidad, saber cómo adorar a Dios y saber cómo vivir. Y la suficiencia, que es lo que estamos atacando hoy en día. Las escrituras proveen todo lo que necesitamos para conocer acerca de Dios, del hombre, de cómo ese hombre debe relacionarse con Dios y de cómo adorar a Dios en ese diario vivir de una manera que glorifique su nombre. Las personas hoy en día andan buscando algo más para llegar a Dios fuera de la Biblia. Hipnosis, hechicería, finanzas, que si el zodiaco, que si no eres tú, y pare de contar. Esto también se ha metido dentro de las iglesias, incluso técnicas de negociación para evangelizar, eh, sistema de evangelismo piramidal, y bueno, ¿cuántas cosas han metido dentro de la iglesia? El matrimonio no es la excepción. La psicología se ha filtrado, ha impactado y ha hecho estragos. Muchos pastores ahora consultan psicólogos para resolver los problemas de la humanidad. Han dejado de consultar las escrituras para resolver conflictos. El mundo dice, y es por naturaleza que el mundo lo va a decir, que la Biblia no puede ayudar. Tristemente, hay evangélicos también hoy en día que están adoptando esta postura. Se está dejando arrastrar por esta tendencia en masa. La iglesia está pronta a adoptar pensamientos populares de conocimiento y se está dejando influir por estas corrientes del psicoanálisis. Y de esto quiere nutrir la iglesia. Ciencia, ocultismo, misticismo, psicología y otras cosas más se están metiendo dentro de la iglesia. La universidad, los colegios, la familia, el matrimonio. La predicación se ha cambiado de apegarse a la Biblia a hablar de esos temas. Dígame si no es verdad que llegamos a una iglesia y parece que estuviéramos en, no sé, en una terapia de psicología o de una clase para motivación, autoestima, y pare de contar.
En los primeros 3 siglos, cuando la iglesia primitiva sale a la luz, ¿cómo fue que esos creyentes ganaron al mundo? Al mundo romano. Fue a través de la palabra. Hoy en día el mundo gana terreno porque desvía la atención de la Biblia. Viendo estos problemas que tiene el hombre en cualquier área de su vida, nos toca preguntar, ¿encontramos en la Biblia sí o no la solución para todos estos problemas? ¿Es la Biblia suficiente para afrontar la diversidad de conflictos que atraviesa el hombre? Bueno, después de que terminemos de ver este estudio, vamos a decir un sí resonante, porque hay evidencia y hay fundamento suficiente para afirmar que sí, la Biblia es suficiente para nosotros afrontar las situaciones del día a día. Si hay un libro en la palabra de Dios que habla acerca de la suficiencia de la Escritura, que lo invito a leer, es el Salmo 19. Sin embargo, se los voy a dejar de tarea para que lo puedan ver al rato. Si quieren, anotan el Salmo 19 y todo eso habla, todo ese pasaje habla de la suficiencia de las Escrituras. Pero hay tanta evidencia de la suficiencia de la Escritura que por eso vamos a dejar de un lado ahorita, por este momento, el Salmo 19. Vamos a enfocarnos en ver todos los argumentos que hay dentro de la Biblia y cómo se aplican. El primer versículo que vamos a ver es 2 Corintios 3:5. 2 Corintios 3:5. Ya les voy a compartir inmediatamente la pantalla. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. La voy a leer en el lenguaje actual ahora para que veamos, comprendamos más esto. Dice, pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Como primer punto, vemos que nuestra suficiencia no viene de los recursos humanos. Eso significa que nuestra capacidad de vivir la vida al máximo nivel simplemente viene de Dios. Hay cosas fuera de la Biblia, sí, que nos sirven para vivir. Eso se llama gracia común. Pero lo elemental, lo elemental, lo recibimos de Dios. Cuando buscamos fuera soluciones que están en la Biblia, hay que llamarlo como es. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque quiere decir que no estamos confiando en la palabra de Dios. Nuestra suficiencia como creyente viene de Dios. Si un problema tiene que ver con el alma del hombre, eso tiene solución en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver 2 Corintios 2:9. Capítulo 9, versículo 8. Dice así, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Ahora, pendiente aquí que hay 5 superlativos. Dice, toda gracia, siempre, en toda, tengan todo lo necesario y toda buena obra. Dios tiene la capacidad en todo momento para todo lo que hacemos. Nuestro Dios tiene la capacidad de proveer todos los recursos para salir de cualquier situación que tengamos en la vida. Vamos a ver Juan 17:17. Están anotando bastante argumentación aquí. Fíjense que el mismo Jesús dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús habló de la santificación del creyente. ¿Y mediante qué cosa dijo Jesús que los iba a santificar? La palabra de Dios.
Tu palabra es verdad y no hace falta nada más. No hace falta la obra de alguien más, ni el libro escrito por alguien más. Tenemos todo lo necesario, las herramientas necesarias para afrontar la vida dentro de la Biblia, dentro de la Escritura, dentro de la palabra de Dios. En Miqueas 2:7 nos dice lo siguiente: tú que te dices casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. Son estas sus obras. No hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Otra manera de decirlo es, no es verdad que mis palabras hacen bien a tu vida. Fíjense cómo acá el profeta Miqueas está queriendo decir que las palabras de Dios hacen bien a nuestra vida. Es por eso que cuando tengamos un problema, debemos buscar la palabra, porque algún bien vamos a encontrar allí. Primera de Corintios 2, vamos a leer hasta el versículo 16, 2 del 1 al 16 y vamos del 2, perdón, Primera de Corintios 2, sí, del 1 al 16 y vamos a detenernos allí un ratito, vamos a hacer algunas observaciones. Vamos a ver si ya me lo tomó. Primera de Corintios 2. Aquí está. Dice, voy a leer en Nueva Versión Internacional. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Cristo y de este crucificado. Fíjense cómo Pablo acá, todo el conocimiento que tenía, lo puso a un lado. Y Pablo era una persona preparada. Pablo, él mismo dice que estudió a los pies de Gamaliel. Y dice, o sea, yo lo que yo sé, lo que yo sé del mundo, o lo que creí saber de Dios, lo estoy dejando a un lado, sino que me enfoqué en predicarles o en saber de Jesucristo y de cómo Jesucristo fue crucificado y cómo afecta mi vida. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Ahí tenemos otra clave, que cuando Pablo predicó con demostración del poder del Espíritu. Ahorita vamos a hablar más de eso. Para que la fe de ustedes no dependiera de sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría, dice el versículo 6, entre los que han alcanzado madurez, pero con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, las cuales terminarán en nada. O sea, la sabiduría que pueda tener el mundo, que pueda venir de algún gobernante, de algún presidente, de alguna persona en preeminencia, eso va simplemente a terminar en nada. ¿Por qué? Porque la sabiduría que proviene de Dios es la que nosotros necesitamos. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Está hablando de Cristo. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, otra vez el Espíritu obrando a través de la palabra, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo,
Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que está por su gracia, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Otra gran clave. Cuando hablamos con las palabras que nos enseña el Espíritu, la sabiduría humana queda en nada, simplemente queda en nada. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Claro que sí, cuando predicamos a alguien converso, a alguien que, digamos, a una persona natural, no convertida, delante de ellos parecemos locos y nos rechazan, se burlan y pare de contar. Eso es normal porque es la naturaleza humana. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo y esto es bastante importante y aquí vamos a detener un poco. Fíjense que primeramente, la palabra no viene a través de fuentes humanas. Él revela sus palabras a través de su espíritu. El espíritu tiene poder y este es suficiente para poder proceder en nuestro diario vivir. Podemos hablar con sabiduría si replicamos lo que hay en la palabra. A través de su palabra podemos nosotros evaluar, juzgar y comprender todo a través de su palabra. Es una verdad de verdad, o sea, muy amplia. Nosotros mismos no conocemos lo que Dios ha preparado. No es necesario recurrir a terceros cuando Dios revela a través de su espíritu lo que tiene preparado para quienes los aman. Fíjense cómo en el versículo 16 dice que nos da la mente de Cristo. Y ahora pregunto yo, ¿hay algo incompleto en la mente de Cristo? ¿Está limitado Cristo acaso? La mente de Cristo es consumada con la de Dios. La mente de Cristo es omnisciente, es suprema. No conoce insuficiencia. Entonces, ¿puede haber una mente más suficiente que esta? Definitivamente no puede haber. Para entender cualquier tema, necesitamos saber, es ver cómo Dios lo ve y lo que Dios piensa al respecto. Podemos entonces, con esta mente de Cristo, poder emitir juicios acertados. Leer Primera de Corintios 2 definitivamente no te predica a sí mismo. Te habla de una suficiencia en la escritura bastante clara. Vamos a ver Marcos 12, 24. Vamos a ver aquí cómo Jesús les está diciendo, ¿acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Fíjense cómo allí Jesús asevera que desconocer las escrituras es simplemente desconocer el poder de Dios. Otra forma de decirlo, conocer las escrituras es experimentar el poder de Dios. Muchas personas que hoy viven engañadas, pastores, supuestos apóstoles, dicen que atan, que desatan, que hacen milagros, decretan, y todo esto bajo un supuesto poder de Dios. Incluso los que hablan en lengua dicen que lo hacen porque sienten el poder de Dios moverse en ellos, fluyendo. Pero ese es el verdadero poder de Dios. Tenemos un ejemplo claro de cómo
se defendió Jesús ante Satanás, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? En todo tiempo se refirió a la palabra diciendo, el Cristo está esto, el Cristo está lo otro. El poder no está en algún tipo de control místico, definitivamente. Jesús nos demostró que la palabra es el mejor arma para defendernos, así como dice en Hebreos 4:12. Vamos a verlo acá. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí habla obviamente de un arma, ¿no? En el versículo 13 dice que, no sé si lo puse acá para ver. Tengo el 12, voy a ponerlo con el 13 para que vean cómo dice que desnuda el alma. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No existe otro igual, definitivamente. La palabra desnuda el alma. Va a ser lo que el psicoanálisis definitivamente nunca hará. Penetra el alma, rompe el corazón, revela lo que está mal. Definitivamente no necesitamos un terapeuta, un psicólogo para resolver los problemas espirituales, ¿verdad que no? La palabra nos está diciendo que la palabra es suficiente y que cualquier problema que nosotros tengamos va a salir a la luz porque la palabra desnuda el alma. Lucas 11:28. Lucas 11:28 dice así: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Toda suficiencia se encuentra por seguir lo que dice la Escritura. Y aparte de eso, como comenta Jesús, ahí se refleja un estado de bienaventuranza. Eso quiere decir que es un estado de esperanza de vida. Es una vida satisfecha, es una vida feliz, llena de paz. Es una puerta a una vida de bendición. Esta suficiencia hace que un paciente, por ejemplo, terminal, pueda vivir sus últimos días con paz y gozo. No sé si ustedes han conocido a alguien que se haya convertido en sus últimos días de vida, un paciente terminal. He visto, he escuchado algunas anécdotas, algunos ejemplos de algunos pastores en sus prédicas que han conocido, por ejemplo, presos condenados a muerte y cómo la palabra en sus últimos días penetra en su vida y nacen de nuevo y cómo esos últimos meses, esos últimos días de vida lo ven con gozo, con paz. Inclusive el Señor les ha dado, los dota de una capacidad para buscar de Él, de su palabra, donde como que intentan conocer de Dios en el poco tiempo que les queda de vida. Y son de verdad algunos ejemplos bastante esperanzadores. Fíjense acá como dice Santiago 1:22 al 25. Voy a leer en la versión NBI. No se contenten
solo con escuchar la palabra. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla ¿a qué? A la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente, y esto está aquí subrayado, en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, que recibirá bendición al practicarla. Va a ser bienaventurado al practicarla. Aquí está muy claro. No hace falta explicar muchas cosas, ¿verdad? Sino hacerlas, mejor dicho. El que obedece la palabra de Dios, la ley perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Que no le hace falta ningún tipo de complemento. No le hace falta que la acompañes con el libro de algo más o con algún dogma, como tienen los católicos, algún dogma que haya escrito algún papa, o con algún libro, como tienen, por ejemplo, los mormones, el libro del Mormón, o el libro de los Adventistas, que también creo que tienen otro libro. O sea, la ley de Dios es perfecta tal cual como está. Y queda libertad. ¿A quién? Al que persevera en ella. Ahora, ¿cuántos matrimonios buscando terapia de pareja porque tienen problemas en su relación? Hoy en día es común ver famosos ricos que se sienten presos y no encuentran la felicidad por mucho dinero que tienen. El que obedece la palabra de Dios será bendito, será bienaventurado, estará completo, vivirá feliz, en paz. Por, simplemente tenemos que escucharla y hacer, obedecer. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si hiciéramos esto al pie de la letra, no, muchachos? De practicar lo que leemos, lo que estudiamos la palabra, bueno, lo que les provoca estudiar. Vamos a ver Hechos 17:11. Vamos a ver el caso de cómo Pablo menciona a los discípulos en Berea y él se refiere a estos discípulos como que eran los más nobles. Dice así, y estos eran los más nobles, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. En NBI dice con toda avidez, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. La clave para una vida de bendición es buscar la palabra de Dios con prontitud. Es una dieta diaria. La nobleza espiritual viene de una vida diaria buscando la palabra de Dios, así como los discípulos en Berea, con toda solicitud, avidez. Colosenses 3:16 dice, que habite ustedes, vamos a ponerlo acá de una vez ya que lo tenemos, que, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Fíjese que no dice con toda su pobreza, dice con toda su riqueza y habla de riqueza espiritual, ¿no? Vamos a aclarar eso porque ya sabemos que los falsos maestros, los lobos vestidos de oveja, cada vez que ven la palabra riqueza, como que se desvían por lo material, cuando en la palabra las riquezas son espirituales. Entonces dice, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Con qué se va a aconsejar la gente? Con toda sabiduría. ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿De la palabra de quién? De Cristo. A partir de esto, fluyen todas estas cosas. Vida matrimonial exitosa, un trabajo estable, una vida gozosa. Todo eso lo encontramos en la Biblia. Claro que sí. Para eso está la Biblia.
Para ello debemos habitar en la instrucción continua de la palabra de Dios. Es nuestra mejor consejera. La palabra de Dios es nuestra mejor consejera. ¿Cuántos problemas vives día a día y no se te ocurre mirar las escrituras para buscar la solución? A mí también me pasa, a mí me pasa mucho. Enfrento un problema y en vez de buscar la sabiduría que hay de Dios, el poder que hay de Dios a través de la palabra, lo que hago es atribularme, ponerme como un conejito metido ahí en la cueva. Busco, a veces me provoca es buscar consejos de alguien, quizás hasta ni sea cristiano. Entonces, yo creo que en Primera de Pedro se nos aconseja o se nos da un dato muy preciado, y es que debemos buscar la palabra como un niño pequeño. Primera de Pedro 2:2 dice que debemos desear con ansias la leche pura, la, le- la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Miren cómo el crecimiento espiritual está ligado a nuestro deseo de la palabra de Dios. Y así como dice Pedro, como un bebé crece bebiendo leche, así como el bebé anhela la leche, con ese deseo singular, así debemos nosotros procurar estudiar la palabra. Yo estoy seguro, y yo creo que con lo que hemos visto hasta acá, podemos afirmar que cualquier problema que enfrentemos, yéndonos a buscar la palabra como un bebé, con ese ahínco, con ese ímpetu, con esas ganas de aprender y, como leímos hace poco también, de practicarla, por muy doloroso que sea, porque a veces practicar la palabra nos duele, ¿verdad? Porque la carne se pelea con lo espiritual. Pero hay bendición detrás de eso. Hay bendición, hay bienaventuranza, hay promesa de gozo, de paz, a través del poder que hay en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:3 dice, así, segunda de Pedro 1:3 dice así, firmeza en el llamamiento y en la elección. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido que todas, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Hay que hacer aquí también una salvedad con el superlativo de todas, porque no dice algunas, no dice unas, una que otra, no, dice todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. El poder divino no ha dado no solo algunas cosas, sino todas las cosas. Tenemos todos los recursos que pertenecen a una vida de piedad. Todo lo que necesitamos para la vida está en la palabra de Dios. Ojo, no estoy diciendo aquí, y quiero aclarar, porque de aquí también se agarra mucho eh, pastores que son, que predican prosperidad, que se agarran de versículos como estos para decir que Dios no va a dar todas las cosas, a- afianzando o diciendo una vez más que son las cosas materiales, es las cosas espirituales que nosotros vamos a necesitar para vivir felices, para vivir en paz. Dios nos las da a través de la palabra, ¿correcto? Vámonos a Hechos 20:20. Estoy haciendo la exposición un poco acelerado porque de verdad que tenía bastante contenido el tema, y
quería terminar la suficiencia de las escrituras hoy día para poder avanzar al siguiente tema que vamos a cubrir. Am, vámonos con Hechos 20:20. Dice así: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Voy a leer en versión nueva versión internacional. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas. Hay otra versión, el versículo 20 que estoy leyendo. Ok, acá en la palabra que usa la Reina Valera dice útil. Nada que fuese útil, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros. O sea, que Pablo no retuvo nada que sirviera, o sea, que fuera útil, de provecho, que les ayudaría a vivir mejor. Ellos tenían las mismas necesidades que tú y yo ahora. O sea, cuando Pablo predicó eso de que él no dejó de decir nada que fuese útil, se lo estaba diciendo a gente que tenía necesidades como tú y como yo. ¿Y qué era lo que les entregó Pablo que era útil? Sencillamente la predicación de la palabra de Dios. Eso fue lo que le dijo a esas personas con necesidades que le iba a ser útil. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:3. Dice, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esos son cuando la Biblia habla de riqueza, de abundancia, de tesoros. Fíjense que aquí especifica tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y eso que incluye todos, otro superlativo más. A través de Cristo obtenemos todo lo necesario. Si leemos en el versículo 4, por ejemplo, dice que nadie persuada de otra cosa, que no nos dejemos influenciar, porque como dice en el versículo 7, en Cristo, y es algo importantísimo, estamos arraigados. Es decir, que estamos unidos a Cristo, estamos establecidos en Él, seremos edificados en Él, y yo creo que lo voy a poner hasta el versículo 9, porque es importante que leamos todo lo que dice allí que les estoy diciendo, no solamente para que me lo crean a mí, sino para que lo vean con su propio ojos lo que dice la palabra. Se los voy a leer. Oh, se quedó colgado. Ahí, ahí está. Dice, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Libertad en Cristo, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Fíjense aquí cómo está el mundo a través de la filosofía también penetraba en la doctrina en aquella época, así como hoy en día la psicología, ¿cómo se llama? El positivismo, la metafísica, todas esas cosas penetran hoy en día. También intentaban desviar la atención en esa época lo que era la filosofía engañosa, que seguía tradiciones humanas, como en nuestra época, que sigue tradiciones humanas, el decreto, el ato, el desato, todas las cosas que te desvían la atención de darle la gloria a quién, a Cristo, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, como dice aquí Pablo. Mira, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal, ¿en quién?
en Cristo. En Cristo, si estamos arraigados a Cristo, tengan la plena seguridad de que estamos completos en Él. Es que Cristo es completamente igual a Dios, como dice aquí la traducción del lenguaje actual. Debemos mantenernos lejos de los aspectos espirituales que el mundo da, por ejemplo, la adivinación, el tarot. ¿Pueden servir algunos consejos prácticos para ejecutar alguna actividad? Claro que sí. Pero en cuanto a la dimensión espiritual en Cristo, tenemos todo lo suficiente. Se me viene a la cabeza ahorita el caso de una muchacha que se estaba separando de su esposo y se acercó a mí porque yo un día le hablé de Dios, de la palabra, de que, este, bueno, le prediqué. Ella había quedado con esa curiosidad y cuando le ocurre esto de que se estaba separando del esposo, ella dice que quería saber de Dios, que quería eh, saber de eso, de lo que yo le había hablado. Bueno, sí, yo la visité y al parecer, en primera instancia, había recibido algo y como que sí quería avanzar, pero se dejó influenciar por, por la sabiduría del mundo. La chica perdió interés y lo último que supe fue que ella buscó un terapeuta, donde lo primero que le aconsejó el terapeuta fue que dejara de ver a su esposo para preservar su estabilidad mental y una serie de consejos allí que obviamente no estaban apegados a la Biblia. Y estoy seguro que hoy en día, si ella no buscó consejo de la palabra, ella va a estar igual o peor que como estaba ese día en medio de su separación. En Juan 1:2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Sabemos todas las cosas. Obviamente se refiere en relación a la vida espiritual, ya lo hemos dicho. Tenemos al Espíritu Santo. Acá en Juan 2:20, el 21 dice inclusive, afirma que conocemos la verdad mediante la palabra. Más se la voy a poner. Dice así, Juan 1:2:20, dice, todos ustedes en cambio han recibido la unción del Santo de la manera que conocen la verdad. No les es porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que reconoce al Hijo también tiene también al Padre. Permanezca, versículo 24, permanezcan ustedes los que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción del que recibieron permanece en ustedes y no necesita que nadie les enseñe. Fíjense lo importante que es esto. La unción que nosotros tenemos del Espíritu Santo permanece en nosotros y no necesitamos que nadie nos enseñe. Esta unción es auténtica, no es falsa, y les enseña que otro superlativo importante que lo sepamos reconocer. Todas las cosas permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Fíjense que no necesitamos nada para afrontar los problemas. Solamente tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que nos lleva a toda verdad y permanece en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en Él. Simplemente eso, confiar en su palabra. Dios es bueno y su fidelidad, su bondad es infinita.
Primera de Tesalonicenses 2:3. Voy a dar este versículo y después voy a poner un ejemplo bíblico de cómo una persona atravesando un problema, si permanece en su palabra, va a afrontar cualquier tipo de dificultad. Dice así, primera de las Tesalonicenses 2:3. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Pablo está diciendo ahí que él quería que estuviesen bien. Fíjese que en el versículo más adelante 13 dice que ustedes recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios, es decir, sin ser alterada, no como palabra de hombre. Y aparte de eso, la palabra de Dios obra, actúa en los creyentes. Se los voy a poner de una vez porque no puedo estarlo leyendo así, ustedes que no vean. Vamos a poner el 13, los 13. Dice así, así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, lo aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Fíjense que la palabra no se queda ahí. La palabra simplemente que es proveniente de Dios tiene el poder de actuar en los creyentes. Ahora, el ejemplo que les acabo de decir es ¿de quién? De Job. Si hay alguien que podamos nosotros encontrar en la Biblia de una persona que sufrió, que Dios permitió que se le quitara, se le despojara de todo, incluso de hijos, todos los bienes materiales, fue Job. ¿Y qué dijo Job? Lo encontramos en el capítulo 23, versículo 12. Dice así, del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Fíjense lo, lo increíble de esta afirmación. Aun cuando Job sufrió todas las pérdidas que sufrió, de que tenía, aparte de eso, a los amigos tiquititaki encima, de que arrepiéntete, de que estás haciendo algo mal delante de Dios, de que tú eres el que está haciendo algo mal. Eh, o sea, con esa presión encima, y Job hace esta tremenda declaración, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Estimó más la palabra de Dios que la comida. Eso es increíble. Esto es un cachetazo para mí es un cachetazo. Eh, Ojalá pudiera decir yo esta frase y practicarla. De verdad que sí. Esto nos lleva a preguntarnos a nosotros cuál es la prioridad de nuestras vidas, ¿verdad? Si estimamos más la palabra o conseguir el alimento, si estimamos más nuestro trabajo o buscar la palabra con diligencia, así como hacían los discípulos en Berea. Sencillamente nosotros nos metemos en problemas por dejar a un lado la palabra de Dios. No podemos enfrentar los problemas que surgen. ¿Por qué? Porque nos desviamos, no, perdemos el norte, perdemos el rumbo cuando no nos asesoramos, cuando no buscamos el consejo de Dios. Job pudo resistir todas esas adversidades porque sencillamente estimó la palabra de Dios más que la comida. Eh, Tengo unas apreciaciones más que hacer y con esto ya estaría terminando, muchachos. Fíjense que en Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. Eh,
Donde quiera que vayamos, debemos tomar en cuenta su palabra. Esta es la clave para la vida diaria. Es el combustible que necesitamos definitivamente para obtener esa guía, para obtener esa ruta hacia la bienaventuranza, hacia la bendición, hacia la paz. Es que inclusive, muchachos, la palabra prevalece por encima de los milagros. Hay un ejemplo clásico acá en la Biblia donde en Lucas 16, 28 al 31, ¿se acuerdan? En la parábola del siervo y el amo, cuando el amo muere, ¿verdad? Y dice así en el versículo 28 que le está hablando en el seno de Abraham, Abraham le dice eh, que lo deje ir a la tierra a decirles lo que está padeciendo. Entonces, dice así literalmente, para que avierta a mis 5 hermanos y no venga a ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas. O sea, en poca palabra, ya tiene la palabra que dijeron estos hombres. Que le hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Fíjense que la palabra es tan suficiente que está por encima incluso de los milagros. Jesús en su paso por la tierra fue prueba viva de que un milagro no convierte. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús delante de los fariseos, de los escribas, de toda esa gente? Y ellos no creyeron. Incluso se me viene a la mente el caso de Judas. Judas no solamente veía los milagros, él los hacía. Fue usado por Dios para hacer milagros y aún así nunca fue convertido, nunca fue salvo. Definitivamente la palabra está por encima de una manifestación visible del poder de Dios. Por más que gente vea a alguien resucitado, no se convertirá a menos que se busque en la palabra de Dios. Y ya este último versículo, y ahora sí les prometo que con este me despido. Ya estamos ya sobre la hora. Dice 2 Timoteo 3:15. Y estoy seguro que dejamos versículos por fuera para estudiar. Bueno, el primero fue el Salmo 19, que se lo dejo como tarea. 2 Timoteo 3:15 dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Este es el testimonio definitivamente más grande de las escrituras en el Nuevo Testamento. ¿Son suficientes las escrituras para salvar? Sí, aquí lo está diciendo. Conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria. ¿Para qué? Para la salvación mediante la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras no proveen doctrina, nos redarguyen. Redarguir significa que dejar de hacer eso. Nos corrigen, que significa comienza a hacer esto. Nos instruyen, que significa tomar un paso más hacia adelante. ¿Qué tan eficiente es la palabra de Dios? Pues nos lleva a ser perfectos porque la promesa es que seremos glorificados. Y si estamos arraigados con Cristo y vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo, vamos a ser perfectos como Él. Entonces, hasta acá el mensaje de hoy y espero que estas palabras sirvan para confiar en que la palabra de Dios, es que lo que está en la Biblia es suficiente para conseguir la verdadera felicidad, el verdadero bienestar.
que no se trata de una vida llena de promesas materiales, de vivir bien, de ser rico, no, 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 nada de eso. Se trata de que a pesar de todas las cosas, de la situación que nosotros estemos atravesando, vamos a tener el gozo, la paz y, ¿por qué no?, la felicidad necesaria para vivir el día a día, porque esa es la promesa que encontramos dentro de las Escrituras. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por los amigos que están conectados, escuchando. Gracias porque a través de leer tu palabra encontramos la sabiduría, Señor, el poder necesario para vivir día a día. Ahora, Padre, sabemos que tú das el querer como el hacer, como lo acabamos de leer hoy, que cada quien, que el querer lo das tú. Danos ese querer, Señor, para buscar de ti y danos esa pericia necesaria. Recuérdanos cuando estemos atravesando alguna situación que debemos buscar primeramente tu reino, Señor, tu palabra, que lo demás vendrá por añadidura. Que enséñanos a confiar más y más en tu palabra, Señor. No importa que sea a través de sufrimiento, Señor, pero si nos va a llevar a la estatura del varón perfecto que es Cristo, Padre, lo asumimos y lo necesitamos, de hecho. Gracias, Señor, por este tiempo y bendice la vida de los que están escuchando, Padre. Amén y amén. Bueno, muchachos, vamos a tener un momento para hacer la la sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Cualquier pregunta que tengan acerca del tema, la pueden hacer y con gusto le vamos a estar aclarando. Ah, mira, está Enrique. Enrique, saludos. Am, bueno, pueden abrir sus micrófonos y hagan los comentarios o las preguntas que tengan acerca del tema y con la mejor intención, el mejor amor del mundo, la intentaremos responder, ¿ah? Yo voy con una. ¿Ya? Ya. Mira, cuando tú hablabas de delante, bueno, con todo lo referente a la palabra, en definitiva podríamos decir que a través de la palabra, ¿no es cierto?, nosotros vamos a conocer a Dios de una manera diferente. No quiere decir eso que si yo atravieso un problema, eh, Dios me lo va a tener que solucionar, ¿verdad? Pero sí, en el fondo todo esto debiera decirme a mí que Dios tiene el control de todo a través del mensaje, porque yo no voy a andar buscando una solución, ¿no es cierto?, determinada en alguna parte de la Biblia, sino que al conocer su palabra voy a conocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, bueno, recuerda que uno de los atributos de Dios es que Él es soberano y Él definitivamente es omnisciente Él sabe y conoce de hecho todo lo que hay en el corazón. Dice la palabra que Él desnuda, la palabra desnuda lo que hay en nuestro corazón. Obviamente, obviamente nosotros vamos a buscar hacer todo lo que está en nuestras manos, ¿no? Para solucionar determinado problema que surja. Pero en cuanto a lo espiritual, la respuesta siempre la vamos a tener en la Biblia. Ahora, ojo, ojo, que no estoy diciendo acá que si nos sucede como muchos, muchos pastores eh, le enseñan a su oveja, no, no me voy a vacunar porque Dios nos protege. No, eso no es lo que estamos hablando acá. Eso es tentar a Dios. Cuando hay un problema de salud, ¿a quién vamos a buscar? A un médico, ¿verdad? Para que nos sane, porque es un problema del cuerpo. Ahora, lo que estamos intentando acá atacar es que mucha gente pone su confianza y se deja influenciar a través de la sabiduría del mundo
cuando son problemas espirituales que la solución está dentro de las escrituras. No sé si me comprenden. Mm, claro, porque ahí tú hablas de una solución espiritual, pero al principio tú hablabas de que la gente, bueno, no hablando directamente de convertidos, Ujú. pero la gente del mundo busca en hechiceros, brujos, horóscopos, la solución a su problema. A eso voy yo, porque ahora la iglesia prácticamente se ha convertido en algo parecido, porque eso es lo que ofrece. Dicen, Dios tiene el poder para sanar. Y si Dios no quiere sanar, Lo último que dijiste, si Dios no quiere sanar, claro, si no está en su soberanía hacerlo, uno lo podría entender, pero ¿por qué te lo digo? Porque yo he conocido gente que ha ido a la iglesia pensando en que va a encontrar una solución a su problema. ¿Ya? Entonces dice, ah, Dios me puede solucionar este problema. Y cuando ven que ese problema no se le soluciona, buscan, como tú hablabas de un ejemplo ahí de alguien que conociste y busca un psicólogo. sí, bueno, definitivamente cuando Dios no, Dios en su soberanía cierra alguna posibilidad de sanar, es porque algún plan tiene, ¿no? Y él conoce nuestro corazón, él sabe cómo vamos a reaccionar ante determinada situación. Y quizás, acuérdate que Dios es activo para salvación y pasivo para juicio, para perdición. Es decir, quizás no la sana porque en su soberanía tenía predestinado que esa persona definitivamente no llegara a los pies de Cristo. ¿Y hay alguien más con alguna pregunta? Porque te iba a hacer otra. ¿Ya? Eh, No sé si hay otro con otra pregunta antes que haga otro. ¿No? Ya, mira. Eh, Joel, buenas noches. Eliel, dime. Quisiera aportar un Ajá, versículo muy importante, dime. para complementar todo lo que explicaste. Según de Timoteo 3 16 y 17. A ver. Eh, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Cito el versículo para complementar lo que enseñaste de que la palabra de Dios es suficiente. Exactamente, sí. Ese versículo lo habíamos atacado, inclusive lo habíamos tomado la clase pasada Mm. con la autoridad de las escrituras. Pero también cabe completamente en lo que estamos estudiando hoy. Y fíjate que ahí hay que subrayar, para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, que Dios a través de su palabra va a perfeccionar a a su pueblo, ¿ya? Amén. Porque definitivamente los del mundo rechazan, y para el mundo nosotros somos locos. Y los que buscamos el consejo a través de las escrituras, vamos a vivir literalmente el poder de las escrituras. Mira, te puedo decir y te puedo dar ejemplos de personas que congregaron conmigo allá en la Iglesia Cristiana Evangélica de Pravia, en Maracaibo, como personas que estaban atravesando situación, pero súper difícil, que yo decía, Dios mío, yo estoy pasando por eso y yo no sé qué haría, yo no sé cómo me comportaría. Esas personas quedaron en mi mente tan metidas como un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque esas personas tú las veías pasando roncha, literalmente, pero tú las veías gozosas y estaban en el ministerio que estaban desarrollando dentro de la iglesia, tú las veías sirviendo,
responsables. De verdad que es algo sobrenatural que pasa en nosotros, que en cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando, si nosotros nos abocamos a la palabra de Dios, vamos a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén, hermano, así es. ¿Alguien más antes de que venga Jorge otra vez con la pregunta? Bueno, Jorge, dale. Ya, por último. En el versículo, el último que enviaste, diste, en 2 Timoteo 3:15. ¿Me puede aclarar ahí la palabra salvación? Porque aquí podría apuntar a que si tú lees la escritura, puedes ser salvo. ¿Sí? Para que Sí, más es o menos lo que sí, analice. sí, o sea, la salvación nos lleva a quién? Ahí te lo está diciendo claramente, a Cristo. Mm, Entonces ahí dice que nos va a dar sabiduría para llevarnos a Cristo, que es el Redentor, el que provee la salvación. mm. ¿Ya Pero se entiende? mm. Ahí no sé si para mí ¿Ya? podría decirse que habla de una salvación, de lo que pueda pasar durante tu vida, más que nada, A porque ver, la salvación en Cristo es diferente a la salvación de que yo escudriñe la escritura, ¿no? a ver, desde tu niñez conocer las Sagradas Escrituras que puede darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a leer ese versículo completo, a ver qué más podemos inferir allí. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos e insensibles, implacables, calumniadores. Estamos viendo definitivamente los últimos tiempos, ¿no? Lo estamos viviendo porque está diciendo todo lo que estamos viendo hoy en día. Libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos. Cuánta vanidad hay hoy en día, el Instagram, el TikTok, todo eso, ¿no? Y más amigos del placer que de Dios, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. O sea, dirán que son cristianos, pero a la larga van a vivir como cualquier mundano. Con esa gente ni te metas. Yo creo que hay una versión que dice, con esa gente ni te juntes. Fíjate tú. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecado que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés. También esa gente se opone a la verdad. Bueno, habría que ver qué pasó ahí con Janes y Jambres, ¿no? Sería interesante ver en el libro de Moisés, en los libros que escribió Moisés de ese tema, ¿no? También esa gente, sí, ya lo silencié. También esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez como pasó con aquellos dos. Encargo de Pablo a Timoteo. Fíjense que está dando un contexto de cómo vive la gente. Esto, está buena la pregunta de Jorge porque nos lleva a estudiar el contexto del pasaje, que eso es algo importante hoy en día. Eso se llama interpretación, eso se llama exégesis, cómo se debe estudiar la Biblia. Porque nosotros podemos tomar un versículo aquí, un versículo allá, lo conectamos y podemos decir cualquier cantidad de cosas, pero que nos convenga a nosotros decir a nuestro antojo. Pero cuando estudiamos la Biblia de forma objetiva, hacemos exégesis. ¿Qué es la exégesis? Es la interpretación eh, de forma objetiva usando el contexto histórico, el contexto cultural,
eh, inclusive la forma, las frases que se decían en aquellos tiempos, también a quién iba dirigido. Fíjense que esta carta está dirigida a Timoteo, ¿verdad? Pero le está diciendo de cómo es la gente que está viviendo, va a vivir en esos días. Y le está dando todo un contexto para decir este encargo. Vamos a ver qué dice en el versículo 10. Dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes lo que aprendiste desde tu niñez, conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y aquí está, este fue el versículo que tú diste, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Sí, Jorge, tienes razón. El contexto aquí está indicando que es la salvación mediante la tribulación, no de las situaciones que vivimos, correcto. Le di yo le di un sentido que no iba acorde al contexto, ¿vale? No sé si quieres redondear para que quede claro lo que estabas comentando. Abre el micrófono porque te lo cerré cuando te sonó el teléfono. Ya, no, Ajá. ya, con lo que tú leíste me di cuenta de que la salvación es de aquellos que vienen con otro tipo de mensaje. Exactamente. Mm. El contexto no pone, muchachos, cuando tengan una duda, y es por eso que es muy importante que no se traguen todo lo que puedan escuchar de algún pastor, de algún mensaje. O sea, tenemos que ser como los discípulos en Berea, ni siquiera yo, porque yo soy también humano, yo me equivoco. Jorge también puede equivocarse en una predicación, todos somos humanos, pero es importante que cada uno escudriñe y sean, ¿cómo fue que el adjetivo que se usó para los discípulos de Berea? Eh, que los de Berea eran mansos, no, eran nobles. Tenemos que ser nobles para escudriñar las escrituras, no tragarnos lo que cualquier persona sale ahí a decir, sino que tenemos que, mire, cada uno verificar que lo que dice la palabra es cierto, es verdad. Y es por eso que hoy en día hay muchas iglesias, o mejor dicho, hay iglesias donde hay pastores que tienen ovejas, pero esas ovejas son, no, digamos, como, no, la palabra, bueno, están ignorantes, pero por su falta eh, de actividad, de buscar la palabra de Dios, no, se me escapa la palabra, de bueno, de estar activos, de buscar la palabra como niños, como una leche, como la leche de los bebés recién nacidos que buscan la teta de la madre, así tenemos que ser nosotros y estar atentos, porque definitivamente tenemos que conocer el original para detectar la copia y estar en un lugar donde hay mala doctrina, hay un lobo vestido de oveja, no nos hace a nosotros inocentes, ojo. Si estamos en un lugar donde hay mala doctrina, a nosotros no nos hace inocentes porque nosotros tenemos la palabra y como leímos hoy, la palabra es suficiente y aparte de eso, tenemos la unción del Espíritu Santo que nos da el poder, nos da el entendimiento necesario sin necesidad de ayuda, sin necesidad de ayuda.
para comprender lo que hay en las escrituras. ¿Algo más, muchachos, que quieran ya discutir o preguntar? ¿Está todo claro? La idea de la sesión de preguntas y respuestas es que, primero, no tenemos nada que ocultar. Estamos buscando la verdad objetiva que hay en las palabras. Y segundo, para que obviamente quede claro el tema, que no se vayan con dudas, para que podamos avanzar al siguiente tema. Bueno, ya que yo creo que podemos dar por finalizada entonces la sesión de hoy. Yo la semana que viene ya tocaría la inerrancia de las escrituras, la inerrancia y la infabilidad de las escrituras que va a estar comentándonos Jorge la semana que viene, el domingo que viene. Y bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Ok. Bueno, muchachos, voy a parar la grabación aquí porque hoy quedó un poquito más larga de lo normal. Y acuérdense que estas grabaciones se